están unos policías hablando por radio en la central de policía y le dicen, dicen los policías: capitán, aquí reportando un homicidio, una mujer que le dio 35 apuñaladas a su esposo porque entró a su piso mientras ella estaba trapeando y ensució su piso. Y dice el capitán, y ya arrestaron a la señora. Dijo: no, capitán, estamos esperando que se seque el piso. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Saludos a Marquita y su familia que están en el hospital. Están en el hospital todavía, están en casa, pero ya recuperados, ¿verdad? Bueno, continuamos con el ciclo de conferencia de Sanamente, Sano Cuerpo. Y tratado de conseguir el libro Enciende tu cerebro, está agotado, el de la doctora Carol Leaf, pero lo vamos a mandar a pedir. Y ojalá puedan conseguirlo, comprarlo, aunque sea por digital, y comprarlo. Prometo tenerlos aquí ¿cómo se llama cuando es escrito? Físico. Físico, sí. ¿Usted lo va a vender? Pues ya podríamos sacarle copias a algunos. Sí, si tú vas a vender, que lo venda yo lo compro. Sí. Eso de la cosa. Se lo encargamos, cuesta 600 pesos. Pero bueno, después lo platicamos porque ya estamos transmitiendo. Digo, ok, estamos con nuestro tema. Sí, ya lo vamos a mandar a pedir. Está agotado. Gandhi no lo tiene, Sótano ese grupo lo tiene, y si no por Amazon lo vamos a pedir. Empezamos con nuestro tema de hoy. Mi papá, cómo le encantaba escuchar canciones de Pedro Infante y sobre todo cuando estaba medio tristón, ahí ponía sus canciones y le encantaban las películas de Pedro Infante en la cantina. Bueno. ¿Y de qué cantaba Pedro Infante? Pues que lo dejó la mujer. Hoy el tema es tragedias, y mi pregunta inicial es: ¿qué tragedias en tu vida te han dejado traumado, tanto que hoy todavía sigues pagando las consecuencias, ¿no? Algunos por esa tragedia siguen en depresión esporádica, unos todavía siguen en sobrepeso, por la ansiedad. ¿Qué tragedias? Pongo algunos ejemplos. Algún accidente. Hay gente que perdió una pierna por un accidente. Me tocó atender una familia que su papá estaba en coma y les dijeron: su papá está reaccionando, pero necesitan buscar ayuda de un tanatólogo. Y cuando hablaron conmigo les dije sí, porque cuando despierte se va a poner muy contrariado cuando se dé cuenta que ya no tiene su pierna y que va a estar en duelo por su pierna. Vive, pero va a estar en duelo por su pierna. Algunos un desastre natural. Gente que, recuerdan ustedes que en este sismo pasado, se acuerda que gente que por un trauma y una tragedia del sismo anterior, se murieron algunos, nada más algunos le dio un infarto y otros corriendo de miedo se cayó, ¿sí? Esos son secuelas de una tragedia que no se alcanzaron a recuperar. Algunos los asaltaron, les robaron con cierta violencia y ya quedan con cierto trauma y ya no pueden salir solos, ¿no? Otros por abuso físico, sexual en la infancia, ya no se enamoran, ya no se casan. Algunos los abandonó su papá, su mamá, y no se recuperan del trauma. Yo, de la tragedia, tenía también a un joven que tenía 15 años, le dijeron que era adoptado, que sus abuelitos no eran sus papás, que eran adoptados, y empezó a chupar y a tomar y pues a terapia, porque
esa verdad para él fue una tragedia y quiso solucionarla de otra manera, ¿no? ¿Qué me dicen de lo clásico que lleva a los hombres a las cantinas? ¿Alguna traición amorosa? ¿Engaño? Todos estos casos y los que tú a lo mejor hayas vivido son tragedias que necesitan ser reinterpretadas. Dice la neurocientífica Caroline Leaf, no puedes evitar que lo que te haya sucedido, pero sí puedes reinterpretar lo que te sucedió. Pero vamos a definir tragedia. Tragedia, ¿qué es tragedia? Bueno, tragedia son eventos o experiencias dolorosas y traumáticas que marcan la vida de quien los padece. Se supone que las tragedias, desde la literatura griega, son resultado de un karma o de un castigo divino. O sea, los griegos creen que te pasa una tragedia no por casualidad, sino porque estás pagando un castigo. Los dioses te están castigando, ¿no? El término tragedia tiene un origen griego, es propio de la cultura griega, tragedia. Dentro de la literatura griega, el personaje que sufre una tragedia se enfrenta de manera inevitable contra distintas situaciones de su vida en hechos que lo van a llevar hacia la fatalidad. Es decir, todo lo que le viene sucediendo es resultado de un karma, de un castigo divino, y uno de los finales es que lo van a llevar a la fatalidad. Asunto tras asunto tras asunto, para que él termine muriendo, el personaje, ¿no? Les pedí que leyeran Génesis 50 y voy a hacer un repaso breve de las tragedias de José. Lo hemos leído, predicado. Recordarán ustedes que sus hermanos lo tiraron al pozo. Recordarán que era el consentido de su papá. Le regala una túnica de cara, y los demás se llenaban de envidia. Se pusieron de acuerdo. Recordarán ustedes que lo tiran al pozo. Después uno se arrepiente y uno de ellos dice, no, ¿cómo vamos a dejarlo ahí que se muera? Y pasaron unos mercaderes, lo vendieron como esclavo. Entonces, no solo que lo tiran al pozo para que se muriera, sino le cambian la jugada y lo venden como esclavo. Al llevárselo a los mercaderes, José pierde a su familia, la deja de ver por casi medio siglo, lo que es que te lleves lejos de tu familia. Lo que más le dolió fue que lo separaran de su papá, uña y mugre, su papá y él. ¿Recuerdan por qué era consentido de su papá? ¿Recuerdan por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era el preferido? Porque lo tuvo en su vejez. Aparte era el hijo de la mujer que tanto amaba. Uno, y lo tuvo en su vejez. ¿Sí? ¿Qué otra tragedia? Ya de esclavo, solo soy un repaso breve, pero recordar que lo meten a la cárcel. Un panadero le interpretó el sueño y le dijo, le sacaron al panadero y José le dijo, acuérdate de mí cuando te saquen. Sí, yo me acuerdo de ti, porque le interpretó su sueño y no lo hizo, se olvidó. Finalmente sale de la cárcel y la mujer de Potifar lo seduce, se le antoja, él no quiere y de nuevo a la cárcel. De nuevo vuelve a salir de la cárcel. Es decir, José no salía de una cuando ya le venía la otra, ¿no? Como dicen por ahí, le llovía sobre mojado, ¿no? La milpita la regaban continuamente, ¿no? De acuerdo a Aristóteles, una tragedia está compuesta por tres partes: el prólogo, el episodio y el éxodo. Es como lo que hemos hablado de la homilética. El prólogo aporta la ubicación, el contexto de la historia. Por eso Génesis 50
¿Qué pasó? En toda la historia de José es el contexto de la historia. El episodio muestra los diálogos que tiene el personaje, porque manifiestan su pensamiento. Y hemos venido en ocasiones anteriores hablando de José y su narrativa de las cosas. Hoy vamos a ver uno, ¿no? Y finalmente el Éxodo, que es la parte donde el personaje, dependiendo de cómo maneja lo que le sucedió, viene su castigo o su libertad. Es restaurada su salud y prosperidad o se encamina hacia la muerte, ¿no? Albert Ellis dice, es un psicólogo que dice, no, a la gente no le afecta lo que le sucede, sino cómo maneja lo que le sucede. Y la doctora Carol Leaf dice, no puedes evitar lo que te pasó, pero sí puedes reinterpretar lo que te pasó. Entonces, tomando varias de las cosas que maneja en su libro, Enciende tu cerebro, estamos sacando esta charla. Entonces, en una tragedia hay un prólogo que es quién le pasó, cuándo le pasó, por qué le pasó, los diálogos que muestran cómo piensa el personaje, en este caso es José, y el Éxodo es cómo resuelve el personaje lo que le sucedió. Entrando en materia, vamos con Génesis 50 y dice el versículo 14. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos, por todo lo que hicieron. Entonces, muy hábiles dijeron, se reunieron, dijeron, vamos a enviar un mensaje a José que diga, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Eso no es cierto, o sea, no, el papá no dijo eso, ¿no? Pero ellos dijeron, ya se murió mi papá, lo único que sostenía que José no se vengara de nosotros, porque bien merecido lo tenemos, es mi papá. Y ahora que mi papá ya falleció, nuestro papá ya falleció, se va, no nos la acabamos, ¿no? Entonces hagamos una carta donde digamos, José, la última voluntad de tu papá, al que tanto querías, es que nos perdonaras. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, fíjate que es, tranquilitos, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Verso 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconoceré. Bien, es un repasito breve también. Cuando las tragedias se convierten en pensamientos tóxicos. La semana pasada hablamos acerca de esto. Este es el libro que hay que conseguir. Las malas experiencias, las tragedias, las situaciones traumáticas tienen el potencial de marcar nuestra vida de manera negativa. Es decir, muy poca gente sabe reinterpretar lo que le sucedió y entonces lo que le sucedió marca su vida de manera negativa. La neuróloga Carol Leaf dice que no puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes reinterpretar lo que te pasó. De eso trata el libro, que eches a andar tu cerebro. Recuerda que dijimos la semana pasada que tu cerebro y tu mente son dos cosas diferentes. ¿Se acuerdan? Sí. Cerebro y mente son dos cosas diferentes, ¿no? Tu cerebro es tu red neuronal, el blanco, y tu mente es la que le dicta cómo interpretar las cosas, cómo manejar las cosas. Es como, el cerebro es como tu coche y tú eres el conductor. El coche tiene todo un sinfín de funciones
y algunos mucho más sofisticados, pero al fin y al cabo tú eres el que lo conduces y tú lo puedes estrellar, ¿sí? O lo puedes manejar suavemente, ¿sí? Son diferentes. Sí. A partir de esa reinterpretación, dice la neurocientífica, se van a generar redes neuronales sanas que a su vez propiciarán pensamientos sanos y le devolverán la sanidad a tu cuerpo. Vimos que los pensamientos negativos terminan generando proteína, y esa proteína tu mente, tu cerebro la detecta como algo extraño y entonces se va a autoatacar. Vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces una tragedia de niño, te mordió un perro, ¿ah? Y esa tragedia te puede marcar de por vida, a no ser que la reinterpretes. Y la reinterpretas, entonces pues, los perros no son. Decía, ¿se acuerdan de la película de Nemo? Los peces son amigos, ¿te acuerdas? Los peces son amigos. No comemos peces. ¿Cómo decía? ¿No son comida? No son comida. Ok. Pero reinterpretar las tragedias no es algo que la gente sabe hacer. De hecho, por eso están tan dañados nuestros cuerpos. Porque no sabemos reinterpretar las tragedias. Lo que sí sabemos hacer, y es muchas veces porque eso vimos hacer a nuestra mamá y a nuestra abuela, o a nuestro papá, a nuestra abuela. Por ejemplo, yo vi a mi papá que tenía problemas con mi mamá y pues iba a la cantina, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejar? Y luego estaba ahí, ponía sus canciones de lastimado, de herido, y así vivía sus tragedias, ¿no? Lo que sí hace la gente es que la tragedia la maneja con mucha histeria y con dramatismo. ¿Qué es histeria y qué es dramatismo? Es esa teatralidad. Ay, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. Y otra, compadre, y otra, y la que me gusta, ¿no? En cuanto a los hombres, ¿vale? ¿Cómo manejan las tragedias las mujeres? Llorando, sí. Vete, hija, vete, sí, aquí déjame, yo me pudro solita, sí, vete con tu marido, vete, haz sí, tu vida, haz tu vida. Nomás te recuerdo que primero tuviste mal. Sí. Pero hay un Dios. Okay. La mayoría de las personas viven sus tragedias en la lógica de la tragedia. ¿Qué es la lógica de la tragedia? Vivir continuamente en la histeria y el drama. Me muero, ay, me da el soponcio, ay, sí. Les dije que una pareja que casé hace algunos años, cristiana de la iglesia, y ya se hicieron las amonestaciones. Bueno, 15 días antes de que iba a hacer la boda, me dice ella, pastor, siempre no me voy a casar. ¿Cómo que no te vas a casar si ya está todo hecho, ¿no? Es que no quiero ser la culpable de mi mamá. Mi mamá se va a morir el día que yo venga. Ya me lo dijo, ¿no? Le dije, ni se va a morir y tú te vas a casar. Y mire, ya llevan como 15 años de casado y la señora no se ha muerto, ¿no? Por supuesto. Pero esa es la lógica de la tragedia, es la histeria y el dramatismo. Ay, que me da. ¿Sí? El gran problema de vivir en la lógica de la tragedia es que la gente se olvida de ponerse al frente de su vida. Ese es el gran problema, ¿sí?
se olvidan de tomar las riendas de su vida, de su existencia, de su destino, y entonces el evento trágico y doloroso se pone al frente y ellos se ponen atrás. Dejan el destino de su destino, su existencia, se van hasta atrás y la tragedia la ponen adelante. ¿Y qué gobierna su vida? La histeria y el dramatismo. Ay, cómo me duele, ay, que me da, que me da, que me da, que me muero, que me muero, que me muero. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer sin ti? Pero vete, 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 ¿no? Pero hay un Dios, pero hay un Dios. Estoy sola, que estoy sola. Sí, y luego, pues por supuesto, para que les creas, pues les va a doler, les va a dar diarrea, les va a dar la tos. Pero vete, vete, vete. Y realmente se van a enfermar, ¿sí? Porque tanto le hablan a su cuerpo de enfermedad que se enferma. Se la cree. Es correcto. Sí. El cuerpo es esclavo de lo que la mente piensa. Y si a la persona le conviene enfermarse, el cuerpo dice, pues vamos a enfermarnos. ¿Sí? Bueno. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos de personas que no supieron manejar sus tragedias y dejaron que la tragedia se pusiera adelante y ellos se pusieron atrás. El piloto de Mexicana de Aviación que quebró Mexicana y todavía 15 años después todavía siguen peleando en los pasillos del aeropuerto su derecho y que vuelva Mexicana de Aviación. Por cierto, ya va a volver, pero en manos del ejército, ¿no? Lo va a administrar el ejército. Ah, te voy a rentar su avión. Sí, sí, pero bueno, que desde 15 años y viviendo, como recordarán el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Ratoncito, dos ratoncitos, uno de ellos empieza a olfatear que ya hay poco queso, y dice, ¿sabes qué? El queso se está agotando. Y el otro, no, tú estás loco. Y de pronto se da cuenta que ya el queso ya se fue. ¿Sí? Y entonces uno de ellos dice, ya nos vamos de aquí porque el queso ya se fue. ¿Sí? No, el queso tiene que regresar, esto no es justo, la vida no es justo. Y el otro dice, pues ya mi queso y ahí te ves. Y el otro se queda chillando que tiene que regresar el queso, aunque tiene que regresar el queso, ¿no? Así hay gente que ya perdió su empleo y tiene 10 años de que perdió su empleo, pues todavía sigue insistiendo que es injusto, que haya perdido su empleo, que lo hayan corrido y ahí está demandando al gobierno, etc., ¿no? Otro, la mujer que hace 10 años se divorció de un marido que la maltrataba, la humillaba y por miedo a vivir algo igual no se vuelve a enamorar, ¿no? Y no vuelve a tener ninguna relación amorosa, ¿no? ¿Qué pasa? Viven en la lógica de la tragedia. Y ahora, cuando tú ves, oye, ¿por qué estás tan mal? Es que si tú supieras, pero déjame que te cuente. Ya se suelta con la histeria y el drama, ¿no? Okay. La persona que tuvo un accidente mientras manejaba su coche y decide nunca más volver a manejar. Oye, maneja, no, es que si tú supieras lo que me pasó, cuéntame. Y te cuenta toda la historia de hace 10 años, que tuvo un accidente y que yo pude curar el muerto, todo, pero ya decía, ¿no? Entonces decidí que nunca más voy a volver a manejar. La mujer que casi se ahoga de niña, tragó Artagua, y desde entonces le da fobia a las albercas y ya no se diga al mar. Por lo consiguiente, nunca va, ni deja que sus hijos vayan, ni van nunca a la playa, ni no van nunca a ninguna alberca. Entonces pasa a fregar la vida de sus hijos por una tragedia que le sucedió donde casi se ahogaba. Y como esos ejemplos hay muchos y está tu propia vida. Al principio pregunté, ¿qué tragedia marcó tu vida? Piénsalo. Cuando te pones atrás de tu tragedia, el mensaje que le das a la gente, de tu narrativa, tu discurso es, esto me pasó y desde entonces mi vida se jodió. Desde entonces me jodí. Y recuerden que joder no es una palabra
grosero. Ya es aceptada en la lengua mexicana. Ay, sí. Ay, sí. Vamos a poder. Ay, sí. Como de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién dijo eso? De la abundancia del corazón habla la boca. Salomón. Bueno, dijo ella. Dijo Salomón. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? De la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia. Pues Jesús. Sí. ¿Por qué soplas y no soplas? Entonces, cuando tu discurso, tu narrativa es esto me pasó y desde entonces se jodió mi vida. Por un lado, pues la gente, el mensaje que le hace a la gente es y no me he podido recuperar. Pero por el otro lado, ese es el mensaje que le das a tu cerebro. Recuerden que mente y cerebro son dos cosas diferentes. Y como lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, el mensaje que le das a tu cerebro, ¿sí?, es en ese sentido que es tan malo eso y como te daña, dijimos la vez pasada, forma proteínas y esas proteínas tu cuerpo las desconoce y las ataca y entonces te vas a enfermar y te va a generar una artritis, por ejemplo. Es lo más clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona dejó que la tragedia comenzara a gobernar su vida. Las personas, dice la doctora, que se dedican solo a vivenciar su tragedia, personas que se colocan atrás de su tragedia, enferman de más cosas, mueren más temprano y viven menos. Y si viven 80 años, pero en la lógica de la tragedia. Algunas ni alcanzan a llegar a los 80 años. Y las que viven, pues viven en la lógica de la tragedia. Todo el tiempo es histeria y drama. Ahora, Dios nos dio la capacidad de colocarnos al frente de nuestras tragedias. La vez pasada dijimos, por cierto, nunca prometió que estaríamos exentos de malas situaciones. Recordarán ustedes que el mismo Jesús, Juan 16:33, mientras estén en este mundo tendrán aflicción. Tengan ánimo, yo he vencido. Dijimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, Dios nunca prometió que tu vida no hubiera tragedias. Lo que sí prometió es que Él estaría ayudándonos y contamos con Él para superarlas. Pero nunca dijo no vas a tener aflicción. ¿Y por qué viene una aflicción? Pues por una tragedia, muy a menudo también, ¿no? Perdiste el trabajo, te corrieron, te alcanzó el recorte, ¿no? Ganabas bien, ¿no? Y te alcanzó el recorte, ¿no? Sí. Te casaste y después tu vida no volvió a ser igual, ¿no? Una tragedia, ¿verdad? Ya viene lo recuerdo. Nació Cheque. Y desde entonces Adrián me dice, ay, va mi colágeno, ay, va mi colágeno. Nació Samuel y Ahora, sí, ¿verdad? Con trompeta integrada se Samuel, Dios no está en contra de que hagamos nuestra catarsis. Sí, Dios dice, mira, llora, despotrica, como en el caso de Job. Job, si yo supiera dónde está Dios, yo voy y le digo, ¿qué te traes conmigo? ¿No? Dios no está en contra de que hagamos catarsis, de que despotriquemos, de que lloremos, pero Dios dice, está bien, hazlo, pero vuelve a ponerte al frente de tu vida. Recordarán Elías, mejor quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres y vengo huyendo de una mujer como yo, profeta, y le vengo sacando la vuelta a una mujer, ya quítame la vida. Recordarán que hace Dios, lo deja que descanse, le da de comer, lo deja que descanse, que duerma, que coma y después, escúchame, vuélvete a poner al frente, vuelve a hacer lo que yo te dije que hicieras, ¿no? Ok, entonces el gran problema de las tragedias es que la gente se coloca atrás, que está la tragedia y él se coloca atrás. Y la tragedia va gobernando su vida. Bien, ya nos quedó claro, ¿verdad?
Pero la pregunta que sigue entonces, ¿cómo me pongo al frente? ¿Cómo me pongo al frente de la tragedia? ¿Qué hago para ponerme al frente? Pregúntate a ti. ¿Tu tragedia está al frente o tú estás al frente? Yo estoy al frente. Mi tragedia está al frente. Hoy, a este tiempo de lo que te pasó, ¿estás al frente de tu tragedia o estás atrás de tu tragedia? Al frente. Decíamos la vez pasada, tu cuñada, ¿está al frente Sí, al su tragedia o la tragedia? Tu mamá está al frente de su tragedia o la tragedia está al frente de ella. Mi mamá está delante de ella. Está por todos lados. ¿Cómo me pongo al frente? ¿Verdad? La tragedia de mi mamá está por todos lados. Bueno, no puedo cambiar lo que me sucedió, pero sí puedo cambiar lo que me sucedió, como reinterpretándolo. Es lo que dice la doctora Carolina aquí. Por supuesto, comienzo con hacerme esta pregunta: ¿qué hago con lo que me pasó? ¿Qué hago que no solo sea tirarme al drama y a la histeria? ¿Qué hago que no solo sea contarle a medio mundo por semanas, por meses y meses y años, esto me pasó y me jodió la vida? ¿Qué hago? Y vamos a ver cómo, cuál es la respuesta por reinterpreta tus tragedias. Vamos a ver cómo José reinterpreta sus tragedias. Por eso estamos aquí. Bien, vamos leyendo de nuevo el pasaje. Génesis 50:14. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José va a mostrar su enojo y se va a vengar de todos nosotros por lo que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: Josecito, tu papá antes de morir nos dijo que te dijéramos: perdona a tus hermanos por el mal que te hicieron, perdónalos por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. No son malos. Y entonces le dan la carta y dicen: por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. ¿Por qué se echó a llorar? Recuerden que les doy el pasaje para que lo lean y vean cómo se extrae. Y yo les he pedido: métanse en el personaje, entiendan quién lo escribió, por qué lo escribió, y métanse en la historia. ¿Por qué creen que José se echó a llorar? Recordó todo lo que le habían hecho, todo lo que había pasado. ¿De qué estamos hablando? De reinterpretar Su tragedia, sí. ¿Por qué se puso a llorar? Porque él ya había reinterpretado sus tragedias. De lo contrario, no los hubiera ayudado. A estas alturas que José les había sacado de apuros, ya les dio de comer, ya los puso en mujer. José ya canceló las deudas con sus hermanos. Ya vivían en paz, ya pasaron los 7 años de vacas flacas, ya están bien, ya no hay peligro. Lo que va a suceder es que se había muerto su papá, pero ya no había problema. Pero se daba cuenta que sus hermanos estaban muertos de miedo. Entonces José está diciendo: yo ya superé esto, pero mis hermanos están clavados en lo que me hicieron. José se da cuenta que después de años de haberles perdonado y ayudado, ellos siguen viviendo atormentados. Les dije a ustedes ahí hace una persona que por cierto hoy es pastor, un pastor que se salió de nuestra congregación y luego se hizo pastor.
que dejó de congregarse con nosotros porque me pidió dinero y nunca me pagó el dinero. Así les darlo rapidísimo. Yo necesitaba ir a Pachuca. Mi coche no servía, me tomé un taxi y yo le dije, ¿puedes llevarme a Pachuca? Yo te pago el viaje. Claro que sí, te voy a pagar bien. Entonces, íbamos a Pachuca, teníamos un nexo muy bueno con la iglesia de Pachuca, y allá se le friega la caja de velocidades, pero él es taxista, no es un taxi. Y entonces, pastor, se me fregaron. Le dije, habla a tu patrón. Ya hablé y me dijo que lo arregle y que él me paga cuando llegamos allá. Entonces le dije, te voy a dar ese dinero, prestarme y llegando allá me pagas. Bueno, cuando llegamos aquí de regreso, el patrón me dijo, dame las llaves del taxi. Y él me quedó deudado con 6,000 pesos. Ya decidió no volver a la congregación. Hoy es pastor. Y hoy lo veo, o me ve y me saca la vuelta y se va por otro lado. Y un día yo lo paré y le dije, yo dije, ¿por qué me sacas la vuelta? Tú sabes cuánto me debes. Dije, yo no te estoy cobrando. Pero sabes dónde vive. Sí. Le dije, tú sabes que si quisieras librarte de tu tormento, ¿por qué no? Ya pasaron casi 15 años de esto. ¿Por qué no un día decidiste ir a verme y decir, ¿te puedo dar 100 pesos semanales? Y al fin y al cabo, después de un año, tú podrías verme de frente y decir, ya no te debo. ¿Por qué sigues haciendo eso? Entonces, cada que él me ve, es atormentado. Y así es mucha gente que en lo personal me ve y agacha la cabeza, sabe lo que hizo. Bueno, José está viendo esto en sus hermanos. Él ya no les inculpa lo que le hicieron. De hecho, ya les ayudó. Pero José se da cuenta que sus hermanos viven en un infierno, en un tormento, por lo que le hicieron. ¿Qué hizo José? ¿Qué dice la neurocientífica? Que necesitamos reinterpretar nuestras tragedias. Y aquí viene la reinterpretación de José. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, ¿por qué me tienen miedo? ¿Acaso yo soy Dios? Yo no voy a castigarles. Y este es un pasaje que se cita demasiado. Ustedes se propusieron hacerme un mal, pero Dios eso lo dispuso para bien. Y aquí comienza la reinterpretación de José. José sabía que no podía cambiar su pasado, no podía entender la maldad de sus hermanos. ¿Por qué me hicieron eso mis hermanos? Pues soy su hermano de mi papá es el mismo. ¿Por qué me hacen? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué un hermano te ha hecho una gandallada? ¿Alguien de aquí, su hermano, le ha hecho una gandallada? ¿Por qué? Tú le has dicho a Dios, ¿por qué si somos hermanos? ¿Por qué me hizo esto? Bueno, a veces, tantito peor, te lo hace tu hijo, tu hija, o tu mamá. ¿Por qué me hace esto mi mamá? Pues soy su hijo. Usted sabía que no podía cambiar lo que le había sucedido. ¿Qué fue lo que le sucedió? Que lo vendieron, que lo llaman pozo, lo vendieron. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué nunca me fueron a buscar? Pero sí podía reinterpretar lo que le había sucedido. Y entonces, en su reinterpretación, y lo vemos a lo largo de toda su historia, José dijo, yo rehúso ser víctima de mis tragedias, yo rehúso dejar que lo que me hicieron y lo que me sucedió tomen las riendas de mi vida. Eso es reinterpretar la tragedia. José, fui víctima. ¿José fue víctima o no fue víctima? Sí. Pero José dijo, fui víctima, pero rehúso tener mentalidad de víctima. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de algo?
de un abuso, no digo que obligan esto, nomás pienso, de un accidente, de un engaño, de una traición, ¿sí? Un abuso sexual, físico. La mayoría de aquí, si somos honestos, hemos sido víctimas, ¿cierto? No sé. Pero podemos evitar vivir con mentalidad de víctima. El abuso no pudimos evitarlo, pero sí podemos evitar vivir con la mentalidad de víctima, y eso es lo que hizo José. Yo considero que parte de lo más interesante de la vida propia, si tú te quedas con ese rencor, tu vida se vuelve amargada. Sí, sí. Lo que le pasó aquí en este caso a José fue que a él le fue bien. O sea, el hecho de que a él le haya ido bien porque es hijo de Dios y Dios lo bendijo con todo, pues él no pudo, era más grande lo bueno que lo malo. Eso fue lo que para mí siento que no superó él. Y a sus hermanos no les había ido tan bien como a ellos. Pues por eso estaban arrepentidos. Sí. José, rehúso que lo que me hicieron mis hermanos defina quién soy. ¿Qué decimos al inicio de nuestras reuniones? Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo ser lo que Dios dice que puedo ser. José, yo rehúso que lo que me hicieron mis hermanos defina quién soy. Yo rehúso que mis años en la cárcel definan quién soy. Yo rehúso que lo que me hizo la mujer de Potifar defina quién soy. Yo rehúso todo lo que me hicieron que me deje como víctima. Mi historia la cuento yo. Muchas veces dejamos que sea otro el que cuenta nuestra historia. Mi historia la cuento yo, y yo decido que lo que me sucedió fue para bien. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura. Y pues, finalmente él lo dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Acabamos de leer. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios hizo lo contrario. Pero Dios todo eso lo tornó para bien, lo convirtió en algo bueno. ¿Sí? Entonces, déjenme darle 3 pasos para reinterpretar nuestras tragedias. Punto número 1. Reconoce el mal que te ocurrió, pero ten compasión hacia afuera y hacia adentro. Lo explico. De nuevo, 50-20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso para bien. Quiero que chequen. Ustedes. Ahora, convierte eso en alguien amargado. Esta expresión, José, ya interpretó, ustedes se propusieron es hacerme mal. ¿Tu mamá? No, te propusiste. Hijos del maíz, hijos de su, por su culpa, desgraciado. ¿Sí? ¿Qué? Es decir, José no los etiquetó. Y aquí viene el punto de la compasión. Cuando no tienes compasión, tú etiquetas a la gente. Pero desgraciado es, mal nacido es, porque me hizo lo que me hizo. Oye, traicionera, aunque tú pastor. La gente reconoce lo que le hicieron, pero lo reconoce con amargura. Si hubieras conocido al desgraciado de mi marido, porque esa hija es su, que me hizo lo que me hizo. La gente reconoce lo que le hace, pero no lo reconoce con compasión. La primera cosa para reinterpretar es que tengas compasión de quien te lo hizo. Lucas, fíjate lo que dice Jesús.
A los que están dispuestos a escuchar, decía hace rato Damián, el que tenga oídos para oír, que oiga. Se las manejo un poquito diferente. A los que estén dispuestos a escuchar, les digo, qué bueno que están despiertos los que no están dispuestos a escuchar. Pero a los que están dispuestos a escuchar, dijo Jesús, les digo, ¿qué cosa les digo? Díganlo conmigo. Hagan bien a los que los odian y bendigan a quien los maldice. Qué duro, Jesús. Quiere que tú bendigas al que te traicionó, al que te hizo daño, al que se robó tu coche, al que habló mal, por eso te corrieron del trabajo. Qué duro. Sí. Qué duro, pero ahí comienza la sanidad. De lo contrario, de la voltearse el corazón, abra tu boca y entonces ese desgraciado, pero hay un Dios, Decía una película, Dios perdona, pero Rambo no perdona. Aquí digo, te dije al inicio que pensaras en tu tragedia. Y ahora déjame te confronto. ¿Cómo te expresas de aquel que provocó ese drama o esa tragedia? Desgraciado, hijo de su traicionera, hija del maíz. Bueno, lo que te estoy pidiendo hoy es que reinterpretes eso, que comiences, que reconoces tu dolor, tu tragedia, pero ten compasión de quienes te expresan. Tenía todo el derecho de José de expresarse de sus hermanos como... Sí, lo vio. No fue pecata minuta lo que le hicieron. No le metieron zancadillas, nada más. No le pusieron José el soñador y ya. Cambiaron lo que hizo, cambió su vida completamente. Pero la cambió por manos de Dios para bien. Parte sustancial entonces de la reinterpretación es rehusar etiquetar a la gente por lo que te hizo. Algunos de aquí nos abandonó papá. Miren, ese es lo único que tengo de mi papá. Y esa es mi mamá. Mi mamá es lo único que es la foto de mi papá. Juzguen si se parece a mí o me parezco a él. Alguien me dice Itiel y él se parecen mucho, pero pues esa es la foto de mi papá. Pero de tu papá. De mi papá biológico. Papá que no sé quién, no. Bueno, para pronto que se embarazó mi mamá y me dio miedo. Ah, guapo. ¿Por qué? ¿Por qué un padre abandona a su hijo? Díganme alguna razón de rápido. ¿Por qué un padre abandona a su hijo? Por inmaduro, por miedo, ¿o por qué? ¿Por qué? Por no mantener al hijo. Miedo a mantener, sí, a la responsabilidad. Por inmadurez. Por tanto, es malo, vil, desgraciado y merece un castigo en el infierno. Ahora, ¿cuántas mujeres son víctimas de un hombre que las abandonó porque tuvo miedo? ¿Y cuántos hijos o hijas somos víctimas de un padre que le dio miedo a ser papá? Parte sustancial de la reinterpretación, de rehusar etiquetar a la gente,
por lo que te hizo. No digo a mi papá. Nunca lo cuestioné. Pues, ya de grande intento justificarse, pues me dio miedo ser papá. Era inmaduro. Me dio miedo la responsabilidad. Yo ni digo papá. A veces los causantes de nuestras tragedias fuimos nosotros mismos. Entonces, necesitamos tener compasión hacia afuera, pero también necesitamos tener compasión hacia adentro. Porque a veces nosotros somos los causantes de nuestras tragedias. Ok, en mi caso anterior, mi papá que le dio miedo ser padre, ¿no? Pero ¿qué cuando nosotros, por nuestra impulsividad? Sí saben lo que es ser impulsivo, ¿verdad? ¿Alguien ha sido aquí impulsivo? No. Yo nada. Las cuñadas son bien impulsivas. A veces los causantes entonces nuestra impulsividad, ¿sí?, provocó una tragedia. A veces alguna adicción que no controlamos. Y por estar hasta el queque, conducimos el vehículo y atropellamos, echamos a perder el coche. ¿Qué provocó esa tragedia? Mi impulsividad y mi adicción no controlada. En otro sentido, nuestra negligencia. Les platiqué de aquella familia, eran amigos de mi hermano Meli. Ellos llegan aquí, los dos son abogados, los contrata el ayuntamiento, buscan una casa. Hay una casa que les gusta y el dueño dice, pero no puedo rentárselas porque la cisterna no he mandado a hacer la tapa. Y ustedes tienen un niño chiquito. Nosotros se lo haremos, pero ya nos urge la casa. No puedo, le voy a mandar a hacer. ¿Cuánto que es mandar a hacer una tapa a la cisterna? ¿Cuánto te puede tardar? Un día. ¿Y cuánto te puede costar? ¿500 pesos? 500. Pues el dueño no lo había hecho, porque sabe qué hacer, pero no lo había hecho. Y entonces los que iban a rentar le dijeron, nosotros lo hacemos. Pero tiene una niña chiquita, nosotros lo hacemos. Pasó una semana y nunca hicieron la tapa. Y un día ella salió a comprar a la tienda y dejó a la niña. Y se cayó a una cisterna que no tenía tapa. Y la niña falleció. Una tragedia. ¿La provocó qué? De fuera y de adentro. A veces nuestra inmadurez en ese tiempo. Quizás mi papá biológico, quizás si vive, hoy haya madurado. Digo, tal vez si yo hubiera madurado, me gustaría, ¿no? Pero algunos, la inmadurez en ese tiempo. ¿Cuántas mujeres en la inmadurez abortaron? ¿Cuántos hombres en la inmadurez presionaron a su novia para que abortara? Necesitas ver a la gente que te causó daño, inclusive a ti mismo, con compasión. Primer punto para interpretar nuestras tragedias: reconoce tu tragedia, pero con compasión. La gente no es mala, vil y miserable y merece castigo. La gente hace lo que hace, en su gran mayoría, por una inmadurez. Y esa inmadurez también es aplicable a ti. Entonces aquí hay un principio: no etiquetes a la gente ni a ti mismo por lo que te sucedió, porque lo clásico, lo cotidiano es etiquetar a la gente. ¿Qué es lo que no hizo José con sus hermanos? No los etiquetó. ¿Cómo te has expresado del que te fregó la vida? Si eres honesto, lo has maldecido y lo has etiquetado: degenerado, maldito, desgraciado, hijo de Juan Morales.
María Morales. Entonces, punto número 1 para reinterpretar nuestras tragedias, ¿qué? Reconoce tu tragedia, pero hacia afuera, pero también hacia adentro. Porque a veces nosotros somos los causantes de nuestras tragedias. Entonces, de inicio te pregunté, piensa en una tragedia que te ha sucedido. No te dije si otro la causó o tú la causaste. Pero aquí empezamos. ¿Cuántas de las tragedias nosotros las causamos? ¿Y no lo reconocemos? Acuérdense que otro principio. Juzgar mi pasado a la luz de mi presente es totalmente injusto. Juzgar mi pasado a la luz de mi presente es injusto. Porque yo sé lo que no sabía hace 5 minutos o hace 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Y si no están de acuerdo, pues yo creo que estoy de acuerdo conmigo y será cierto. Segundo, recuerda que Dios todo lo dispone para bien. Y entonces leemos Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No algunas cosas, todo. Dios hace que todas las cosas se orquesten para que te vaya bien. De nuevo, déjenme traer a colación el temblor del 17, que acabó con un departamento. Un departamento donde les dije a ustedes que mi deuda con Infonavit ascendía casi $1,000,000 de pesos. Entonces, interesante que el único edificio que se maltrata al grado de ser inhabitable, ¿de cuántos edificios hay, Damián, en Infonavit? ¿Cuántos edificios hay? Porque el mío, bueno, pues no era mi edificio, pero mi departamento fue el único que se resquebraja a punto de ser. Yo llevaba, sinceramente, y yo no digo que provoqué esto ni nada, pero Señor, ¿cómo va a ser? Ya llevaba años, y la deuda sube y sube. Tu deuda es de 725,000, tu deuda es de 850,000, tu deuda es de 940,000. Dios, ¿cómo voy yo a pagar una deuda de casi $1,000,000 de pesos? Gracias a Dios nadie murió, pero el terremoto partió el edificio y entonces nos sacaron. Pero como Dios orquesta que todo sea para nuestro bien, se cancela mi deuda y me hacen un departamento nuevo. ¿Y restauran tu casa? Y la entregan amueblada. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le amamos. Sí hay un momento para llorar y para hacer catarsis, sí, es parte de la naturaleza humana, pero llega un momento en que tienes que dejar de hacer catarsis, necesitas dejar de cuestionar los acontecimientos. ¿Cómo cuestionamos? Cuando empezamos a decir, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué me hizo eso mi papá? ¿Por qué la gente es tan mala? Piensa José, ¿por qué mis hermanos son mis carnales? ¿Por qué me vendieron como esclavo? Ahora pensando en ti, cabezón de mí, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué le dije a mi novia que abortara? ¿Sí? O la mujer, ¿por qué le hice caso a mi novio y aborté? ¿Por qué invertí tantos $1,000 pesos en Bitcoin y luego me estafaron? ¿Por qué malbaraté mi coche? Hacer catarsis sí, pero no quedarse en la catarsis. Y aquí viene algo padrísimo.
para no quedarte en la catarsis, necesitas insertar el pero de Dios en tu narrativa. Tu narrativa, tu discurso es lo que te sucedió, pero en la lógica de la tragedia es esto me jodió la vida. Y aquí viene el pero de Dios. ¿Y qué dijo José? Ustedes se propusieron esto para joderme la vida, para mí mal, pero Dios dispuso que todo eso fuera para mi bien y para el bien de ustedes. Y aquí la pregunta es: ¿qué va a dictar tu historia? ¿Cuál va a ser tu narrativa? ¿Tu error? ¿Lo que te hizo tu tío, tu papá, tus hermanos, tu cuñada? ¿Qué dicta tu historia, tu narrativa? ¿El abandono de otro, de tu papá? ¿O el pero de Dios? Mi papá biológico me abandonó, pero Dios hizo que todo eso se convirtiera en algo bueno. El pero de Dios es capaz de transformar todo para nuestro bien. Dios puede usar las cosas malas para darte cosas buenas, sean hechas por otros para ti o las que tú te haces a ti mismo. Por inmadurez. ¿Estamos de acuerdo? Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y aquí se aplica todo el tiempo. Ok. No debía haberme divorciado, pero Dios convirtió eso en algo bueno. No debía haberme gastado ese dinero, pero Dios hizo que, gracias a eso, yo aprendiera a invertir, a ahorrar. No debía haber tomado esa decisión, pero Dios me sacó de ese problema que yo me metí. No debía haber abortado, pero Dios no debía haber inducido a mi novia a abortar, pero Dios. Ahora piensa en tus propias tragedias. ¿Qué hiciste? Y lo que hiciste en esa inmadurez te hizo algo o alguien vil, miserable y mereces castigo. A lo mejor sí delante de tus ojos. Y no debimos haber hecho eso que hicimos. Pero Dios convirtió eso en algo bueno para nosotros. Qué increíble Dios tenemos, que usa nuestros errores y las malas actos de otros para nuestro bien. Entonces, punto número 1: reconoce tu tragedia, pero con compasión. Punto número 2: recuerda que Dios todo lo dispone para ti. Y número 3: redescubre el propósito de Dios. Génesis 50:20. Ustedes se propusieron eso para mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y ojo con eso. Y aquí viene reinterpretar o redescubrir el propósito. Y José dice: Él me puso en este cargo. Después de lo que ustedes me hicieron y quisieron joderme la vida, Dios me pone en este cargo para que yo pudiera salvar la vida, mi vida, y al salvar mi vida, salvo la vida de muchos. Amén. Y le está diciendo a sus hermanos, y las de ustedes incluyendo. Dios usa nuestras tragedias para darnos un propósito. Tarde o temprano, nuestra tragedia, Dios es capaz de convertirla en un instrumento de Dios para bendecir a otros. Estoy pensando en un pastor, amigo mío, que su padre alcohólico, su madre pepenadora, él nace en el contexto de los basureros de Pachuca. Y él pudo haber seguido el curso de muchos pepenadores, muchos en convertirse en adictos, pero él se convierte, es profesor
y luego genera una asociación civil, y luego pone, pensando en todas esas personas, pone desayunadores y levanta junto con más gente a su alrededor 3 centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Y esa tragedia Dios la convierte en un ministerio. ¿Y cuántas mujeres también, víctimas de un esposo abusivo, machista, se recuperan y luego se convierten y levantan una asociación civil para ayudar a mujeres que sufren las mismas condiciones? ¿Vamos? Bien, 2 de Corintios 1:4 dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que nos ha dado Dios a nosotros. Entonces, lo que creías que estaba puesto para arruinar tu vida, Dios lo usa para bendecir la vida de otras personas. Dice Pablo: Él nos consuela para que luego nosotros podamos consolar a otros. Y a lo largo de mi vida he ayudado y sigo ayudando, y estoy ayudando todavía. Hasta ayer platicaba con un niño. Mi padre me abandonó, como el tuyo te abandonó. En el curso normal de la vida te vas a volver un adicto, te vas a cortar las venas y vas a embarazar a otra mujer y lo vas a dejar con niños huérfanos. En el curso normal de la vida. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Y eso es lo que yo quiero ayudarte a que eso no suceda para ti. Él nos consuela ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros también. Nuestro lugar de fracaso se va a convertir en nuestro lugar de ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un lugar donde sirves. Nuestro lugar de dolor se va a convertir en nuestro lugar de éxito. Pero para eso se necesitan cristianos que le crean más a Dios que a la tragedia que le sucedió. Díganme amén. Amén. Para que el ministerio se levante, para que la vida tuya cambie y la vida de los otros cambie a la luz de las tragedias, se necesitan cristianos que le crean más a Dios que a la tragedia. La tragedia te dice: como ya no eres señorita, ya te jodiste. La tragedia dice: como te dejó un hombre con 3 hijos, ya te jodiste. La tragedia te dice: como te dio un cáncer de tal o cual cosa, ya te jodiste. Como eres madre soltera, pues ya te jodiste. Como ya te corrieron del trabajo, ya te jodiste. Como tienes una demanda por degenerado, ya te jodiste. Como estuviste en la cárcel 5 años, pues ya te jodiste. Se necesitan cristianos que le crean más a Dios que a lo que les sucedió. El enemigo creyó, termino con esto, que al culparte de adúltero, de infiel, de degenerado, de mentiroso, de fracasado, te iba a sepultar y iba a acabar contigo. Pero Dios convierte eso en alguien que ayuda a otros a salir de esa tumba en la que tú estuviste. El enemigo creyó que al ponerte etiquetas como bastardo, huérfano, abandonado, te mandaría a los vicios, de ahí a la tumba, pero Dios convierte eso en alguien que saca a otros de ese mismo infierno. ¿Y termino?
Si tú se lo permites, tu tragedia se convierte en tu ministerio. Personalmente mi tragedia se convirtió en mi ministerio y aquí estoy compartiendo eso. Y hoy llevo 30 años compartiendo. Amén. La gracia de Dios nunca nos deja derrotados, pero nos toca a nosotros reinterpretar la tragedia. La tragedia per se dejó de la vida. Reinterprétala y permítele a Dios que eso se convierta en tu ministerio. Y termino ya. En la tragedia griega, que inicio les dije, lo que se quería mostrar eran acontecimientos que, a pesar de ser muy dolorosos y pasar por mucho dramatismo, al final se mostraba cómo seguir creciendo, cómo volver a tomar las riendas de la vida o cómo eso te llevaba a la tumba. Tú decides. Tú decides qué hacer con tu tragedia. Te invito a que la reinterpretes a la luz de las Escrituras. Y para cerrar bien, tómate medio minuto para bendecir al que te jodió la vida, al que te hizo lo que te hizo. Vamos, inclina su rostro, por favor. Y dice la Escritura que bendigamos. Dice, el que quiere oír, oiga, pero bendigan al que los maldijo.